ya por último, insuficiencia CTLA4, una entidad desconocida que presentará David López Neira, de la Unidad de Enfermedades Autoinmunes del Hospital Álvaro Cunqueiro. Bueno, para empezar, nada, yo soy David López, ¿vale? Soy residente de tercer año de Medicina Interna en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Y bueno, la estructura de mi presentación va a ser un poquito distinta, porque más que un estudio, bueno, yo lo que había mandado era más un caso clínico que al final se acabó convirtiendo en comunicación. Entonces lo he reestructurado un poquito. Entonces, bueno, como dije aquí en la primera diapositiva, pues esto, un día cualquiera en el Hospital Álvaro Cunqueiro, empezamos con un caso clínico. Tenemos una mujer de 48 años, que bueno, teníamos en seguimiento en consultas externas en medicina interna, más o menos desde el año 98, por un síndrome de Evans, es decir, una anemia hemolítica de perfil autoinmune por anticuerpos calientes asociada también a una trombopenia. Coincidía que la mayoría de agudizaciones de esta clínica se producían en contexto de infecciones respiratorias. En sucesivas analíticas que se hicieron, aparición de hipogammaglobulinemia, con déficit también de IgA y IgM. Se hicieron una serie de pruebas analíticas como la determinación de inmunocomplejos, inmunofijación, proteínas Beta-Jones, crioglobulinas y JAK2, que fue todo negativo, al igual que la beta-2 microglobulina. En el año 2022, además, esta mujer debuta con unas lesiones de perfil psoriasiforme en la cara, a nivel malar. Se le hicieron, bueno, varios TACs en los que se vio la presencia de hepatosplenomegalia y adenopatías, todas ellas en rango patológico y en múltiples localizaciones, que se veía que según se iban haciendo distintos TACs, iban persistiendo a lo largo del tiempo. Un día, debido a esto, se decidió realizar una biopsia de esas adenopatías periféricas, que fueron axilares e inguinales, en el que simplemente se vieron hallazgos inespecíficos, un infiltrado linfohistiocytario con neutrófilos, aunque sí que es verdad que se vieron algunos microgranulomas aislados, el resto cambios inespecíficos. Todo cambia cuando en el año 2020 su hijo debuta con un linfoma, que su hijo fue estudiando en la unidad de alta resolución en la UCSI de Vigo, y también con unas manifestaciones clínicas similares. Entonces, por no disponibilidad de la técnica, a su hijo se le deriva a Madrid, se le hace un estudio genético y al final es diagnosticado de haploinsuficiencia CTLA4. En relación a esto también se estudia nuestra paciente, que al final acabó teniendo el mismo diagnóstico. Durante el seguimiento, pues, la paciente presentó unas crisis hemolíticas en contexto de infecciones y llegó a ingresar hasta en 2 ocasiones. Se probaron múltiples tratamientos, respondiendo a la paciente a tratamiento con corticoterapia de dosis intermedias, más o menos 15-30 miligramos al día, pero con recurrencias al intentar bajar la dosis. Se probaron otros tratamientos como las inmunoglobulinas, sin presentar respuesta, o incluso una inducción con rituximab en 4 semanas que no acabó tampoco de responder del todo. Se llevó a cabo también el diagnóstico diferencial de inmunodeficiencia, descartando la presencia de fármacos que pudieran estar incluyendo en esta situación, VIH que fue negativo, y también se valoró la posibilidad de una inmunodeficiencia variable común que podría encajar con toda esta clínica, pero no acababa de encajar porque la paciente, por ejemplo, presentaba respuesta a vacunas, cosa que la inmunodeficiencia variable común no suele ocurrir, y además se hizo un test genético que era compatible con la enfermedad en la que estamos. También se realizó ese diagnóstico diferencial con otras inmunodeficiencias, como el ALPS, que no acababa de encajar. Entonces, ¿qué es la haploinsuficiencia CTLA4? Se trata de una inmunodeficiencia primaria congénita que afecta fundamentalmente a la inmunidad humoral, ¿no? Los primeros casos fueron descritos en el año 2014, creo que fue en Alemania. Esto es importante porque nuestra paciente era seguida desde hace mucho antes, cuando todavía la entidad no se conocía. Es una enfermedad que se produce por mutaciones en la línea germinal del gen CTLA4 en heterocigosis y es de herencia autosómica dominante. Presenta una baja penetrancia, lo cual también supone una mayor supervivencia que otras enfermedades que suelen debutar mucho antes de perfil autoinmune. Como hemos dicho, es una enfermedad rara, presenta una baja prevalencia, con la mayoría de los casos descritos en Europa Occidental y Norteamérica. Esto igual también está influido porque por la mayor disponibilidad de pruebas, de PCR, de secuenciación en este tipo de países. En España hay documentados alrededor de unos 20-30 casos, muy poquitos, y todos ellos suelen coincidir en que debutan en segunda o tercera década de la vida.
A veces ya alguna manifestación autoinmune ya la presentaban muchos años atrás, igual en una mediana de 6-7 años. Es posible el solapamiento clínico con otras entidades, pues otras inmunodeficiencias primarias, como hemos dicho, como la inmunodeficiencia variable común o el ALS. Es importante decir que todos estos datos que tenemos vienen de estudios observacionales y retrospectivos, entonces digamos que tampoco tenemos mucha información tanto acerca de sintomatologías, tratamientos y demás, lo cual hay que tener en cuenta. Entonces, ¿en qué consiste, así en resumen, la vía del CTLA4? En condiciones normales, las células T presentan unos receptores transmembrana, por un lado el CTLA4 y el CD28, que se localizan a nivel transmembrana de los linfocitos T, y en las células presentadoras de antígeno se encuentran sus ligandos, CD80 y CD86. La unión de CD28 con CD80 y 86 produce al final una señal, digamos, potenciadora para la estimulación de los linfocitos T, mientras que la unión de CTLA4, que compite con CD28 en este sentido, produce el efecto contrario, una inhibición de esos linfocitos T. Además, el propio CTLA4 se postula que puede llevar a cabo una endocitosis del propio ligando, también produciendo de esta manera una inhibición de los linfocitos T. Este proceso de estimulación y inhibición, digamos que mantiene un equilibrio, con lo cual tiene lugar la homeostasis a nivel inmune del organismo. ¿Qué es lo que pasa en condiciones patológicas? Cuando tenemos esta enfermedad, se produce una mutación a nivel germinal en el CTLA4, se cree, aunque no está comprobado, que puede estar desencadenada por su expresión por un trigger, como puede ser una infección crónica por el virus del Epstein-Barr, citomegalovirus o, por ejemplo, el virus del papiloma. Esto va a dar lugar a una infraexpresión del CTLA4 y, por lo tanto, la proliferación y diferenciación descontrolada de los linfocitos T al no existir esa señal inhibitoria que está en condiciones fisiológicas. A nivel fenotípico, como hemos dicho, la enfermedad tiene una penetrancia baja del 60-70%, lo cual quiere decir dos cosas importantes: que un tercio de los portadores van a estar asintomáticos, ¿vale?, aunque porten la mutación, y que las manifestaciones también van a ser más tardías, con lo cual esto va a significar una mayor supervivencia, pues menor mortalidad, y las causas principales de muerte en este tipo de pacientes son la sepsis, las infecciones complicadas y el linfoma. Cuando los pacientes son sintomáticos, que ocurre en el resto de porcentajes, suele haber una afectación multiorgánica en el 90% de los casos, que consta principalmente en citopenias inmunes, como presentaban nuestra paciente, es lo más frecuente, alrededor del 50% de los casos, con anemia hemolítica y trombocitopenia, aunque hay casos que también puede asociar una neutropenia grave. También es típico, en el contexto de hipogammaglobulinemia que se produce, infecciones de repetición, sobre todo el trato respiratorio, tanto superior como otitis, sinusitis y demás, como inferior, infecciones respiratorias de vías bajas. Se produce también una infiltración linfoide en el hígado y en el bazo, dando lugar a hepatosplenomegalia y también a adenopatías en rango patológico, como también tenía nuestra paciente. Esto es importante porque esto se tiene que ir vigilando, haciendo un seguimiento en el tiempo, porque esto existe un alto riesgo de malignización en el futuro. Con lo cual, eso hay que monitorizarlo, y si en algún momento tenemos un PET, por ejemplo, que empieza a captar más las adenopatías y demás, pues igual hay que biopsiar esas adenopatías por si estuviéramos en contacto con esta entidad. También se produce infiltración granulomatosa de distintos órganos, como la médula ósea, pulmonar, intestinal, hepático y demás. Manifestaciones gastrointestinales, fundamentalmente en relación con enfermedad inflamatoria intestinal, gastritis atrófica y enfermedad celíaca, que son de perfil autoinmune. Pulmonares, por la infiltración linfocitaria del pulmón dando lugar a una EPID. Neurológicas, dando lugar a lesiones inflamatorias en sustancia blanca, que realzan en la resonancia magnética, aunque se ha descrito en caso de encefalitis. Y manifestaciones cutáneas, como hemos dicho, psoriasiformes, como tenía también nuestra paciente. Es muy importante, como dice, el posible riesgo de malignidad, la aparición de un linfoma. También se ha relacionado la entidad con cáncer gástrico, pero yo creo que esto está más asociado por la mayor prevalencia de gastritis atrófica que hay y de acloridia que hay en estos pacientes. Otras enfermedades autoinmunes asociadas, como endocrinopatía, diabetes tipo 1, tiroiditis de Hashimoto y procesos alérgicos. A nivel analítico destaca la hipogammaglobulinemia, es muy típica, expresa sobre todo IgG, pero también IgA y IgM. Los anticuerpos, los ANA, pueden ser positivos en el 40% de los casos, pero no hay ningún anticuerpo, digamos, específico de esta
enfermedad y se puede presentar también con linfopenia. El diagnóstico, como hemos dicho antes, se hace por secuenciación del gen CTLA4 y mediante citometría de flujo también se puede hacer un estudio de función de expresión del gen para ver hasta qué punto el CTLA4 puede estar más o menos expresado. Entonces, ¿existe tratamiento? La entidad presenta respuesta a inmunosupresión farmacológica. Se han hecho estudios, aunque poquitos, con múltiples opciones terapéuticas, entre las que destacan los corticoides, tanto sistémicos como tópicos, inmunoglobulinas, rituximab, pero bueno, como podéis ver en la gráfica de abajo, presentan unos resultados variables según el órgano que esté afectado. En los casos de hipogamaglobulinemia se ha visto que el tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas mejora hasta el 90% la clínica, en este sentido. En el caso de las citopenias, el uso de corticoides, más o menos a dosis intermedias o altas, si es preciso, asociando rituximab con inmunoglobulinas, puede ser bastante, bueno, pues puede dar respuesta. El trasplante de progenitores hematopoyéticos se ha visto una curación hasta el 70%, pero bueno, también como que se ha visto una menor supervivencia, lo cual puede estar ligado al hecho de que los pacientes que van al trasplante suelen ser pacientes más graves y por lo tanto con peor pronóstico. A nivel neurológico, bueno, necesitaríamos pulsos de corticoides a dosis pues, bastante más altas, pero siendo necesario un tratamiento de segunda línea de mantenimiento como el Abatacer. A nivel gastrointestinal también los corticoides son de gran utilidad, como a nivel neumológico, y a nivel cutáneo también se puede utilizar los corticoides tópicos. Como hemos dicho, el trasplante se utiliza en refractarios y en citopenias graves, y la esplenectomía, por lo menos en los estudios que hay, no ha demostrado, digamos, un claro efecto. Haciendo ya incidencia en el Abatacer, que es una proteína de fusión soluble de CTLA4, básicamente es como dar CTLA4 de forma recombinante, que se une al ligando CD86, se utiliza fundamentalmente como terapia de mantenimiento, no se suele utilizar en la inducción. Y ha presentado unos buenos resultados en general de los estudios que hay, sobre todo, si podéis ver aquí, a nivel pulmonar, a nivel neurológico y a nivel digestivo. Entonces, volviendo a nuestro caso clínico, en abril de este año estaba yo en la guardia, ingresé a la paciente por un cuadro de dolor abdominal, de fiebre, de lactantes elevados y otra vez datos de anemia hemolítica. Sacamos hemocultivos que fueron negativos, serologías que también fueron negativas, se le hizo una ecografía que no había datos de infección biliar, por si acaso, y se le llegó a hacer por el dolor abdominal persistente una endoscopia alta en la que solo se vio una gastritis crónica trófica, que si visteis antes también se ha relacionado. Se volvió a hacer un TAC en el que se vieron esas adenopatías persistentes y un PET-TAC que se veía el metabolismo aumentado en esas adenopatías. Ante la sospecha que pudiéramos estar ante un avance y una progresión al linfoma, se acabó haciendo una interconsulta cirugía general, se extrajo una de esas adenopatías por la paroscopia y, por suerte, la biopsia luego mostró cambios reactivos leves sin evidencia maligna. Entonces, aquí lo que se plantea es que en consulta próximamente se puede valorar el Abatacer como ya os decía, como terapia de mantenimiento. Entonces, conclusión para llevarse a casa: la insuficiencia CTLA4 es una inmunodeficiencia congénita que se basa en mutaciones heterocigóticas en línea germinal del gen CTLA4, presenta una herencia autosómica dominante con baja penetrancia, es una enfermedad muy poco prevalente, en la mayoría de casos aquí en Norteamérica y en Europa Occidental. Lo que se produce es una disregulación inmune que va a dar lugar a citopenias, a infecciones de repetición, afectación de múltiples órganos por proliferación, manifestaciones alérgicas y relación con otras enfermedades autoinmunes, así como una hipogamaglobulinemia característica que va a favorecer fundamentalmente las infecciones. Existe riesgo de malignitación, que es muy importante, con lo cual tenemos que hacer un seguimiento estrecho de los pacientes, y es importante hacer un diagnóstico diferencial y descartar otras potenciales causas de inmunodeficiencia, porque muchas de estas entidades se pueden solapar. Se han probado muchos tratamientos, ya hemos dicho que en el momento agudo lo que más funciona son las corticoides a dosis variable y en ocasiones inmunoglobulinas o rituximab, y el Abatacer se postula como un tratamiento esperanzador de mantenimiento en estos pacientes a largo plazo en varios estudios. Aunque tengo que insistir que hay muy pocos estudios hasta la fecha, hay muy poquitos casos, y toda esta información que os digo, digamos que se van a necesitar ensayos clínicos, se van a necesitar nuevos estudios para ver hacia dónde va todo esto. ¿Vale? Así que muchas gracias.
Pues muchísimas felicidades, porque a mí personalmente me gusta muchísimo esta comunicación y considero que el objetivo de la misma está totalmente cumplido, que es ilustrarnos, porque realmente es una entidad muy poco frecuente. Y si tenéis alguna pregunta, ¿no tenéis? ¿Los animáis? Bien, nada, simplemente la pregunta que yo tenía ya me ha respondido con la laparoscopia, ¿vale? Sí. Muy rapidito, ¿a qué pacientes recomendaríais de forma exhaustiva hacer el estudio de la mutación? ¿Solo hipogamaglobuleminia, mastitopenias, hipogamaglobuleminia, algún espectro clínico, es decir, como es tan complicado? Y si en esta paciente que realmente parece que es refractaria a todo lo que estáis haciendo, aparte de la Batacet, pues planteáis el trasplante, las dos cosas que también parece que se está haciendo, ¿no? Trasplante y trasplante. Y nada más. Bueno, muchas gracias. Nada, básicamente, en primer lugar, voy a volver aquí. Vale. Bueno, era lo primero aquí es hacer un poco de objetivar, ¿no? Bueno, en primer lugar, al ser una enfermedad rara, básicamente, pues el diagnóstico, digamos que, en primer lugar, yo creo que descartar toda causa de inmunodeficiencia secundaria, como por ejemplo el VIH, los corticoides, bueno, cualquier tratamiento inmunosupresor que pueda estar un poco jugando un papel. Quitando todo esto en cuanto a las inmunodeficiencias primarias, que ya nos vamos un poquito a lo más raro, al ser la más frecuente en la inmunodeficiencia variable común, como sabéis, hay una característica diferencial que nos permite pues diferenciar si estamos ante esta entidad, porque fundamentalmente es un diagnóstico clínico, o podemos estar ante algo más. Yo creo que ese es el primer criba. El hecho de la respuesta a vacunas, como os decía antes, la inmunodeficiencia variable común se caracteriza, fundamentalmente uno de sus criterios diagnósticos, que no responde, los pacientes no responden a las vacunas. En el caso de esta paciente, sí que distintas pautas de vacunación que había tenido, no me acuerdo si había sido para el papiloma o había sido, no me acuerdo qué vacuna había sido, sí que había respondido con unas cifras de anticuerpos normales, con lo cual, en este caso, la inmunodeficiencia variable común ya, digamos que se dejó un poquito de lado y nos centramos en las usas largas. En el resto de patologías todas se pueden solapar. A nivel clínico, pues todas pueden causar con manifestaciones inmunes, linfoproliferación y demás. Pero bueno, hay algunas características, sí que se suele hacer ya el estudio genético a todos estos pacientes que ya presentan estas características y que pues, no responden a vacunas o parece que no es una inmunodeficiencia variable común. Pero bueno, hay, digamos, pequeñas cosas que pueden distinguir unas de otras, pero se solapan mucho. Entonces se suele hacer el estudio genético a todos esos que suelen cumplir eso. ¿Y de verdad es trasplantar? De momento lo que se postula es el tratamiento con Batacet, porque sí que es verdad que la paciente al presentar múltiples manifestaciones y no solo las citopenias, se ha visto, por ejemplo, ella tenía manifestaciones neurológicas, no, pero digestivas tenía enfermedad inflamatoria, bueno, tenía pues, mucho dolor abdominal, mucha afectación abdominal, empezaba a tener, no quise ponerlo de la EPID, pero sí que empezaba a tener ahí cambios en la placa, como algo de intestino y demás. Entonces, también contaba así como un poquito de disnea. Entonces, al haber afectación de múltiples órganos que se podía beneficiar de la Batacet, optamos más por esa terapia.